Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de uno de los eventos más importantes de la historia de la redención, y es la noche que Jesús pasó en el huerto de Getsemaní en vísperas de la cruz. Por supuesto que la cruz es el punto culminante de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el lugar donde la iglesia fue redimida, purificada y salvada del infierno. Pero creemos que fue en Getsemaní donde el Señor, sometiendo su voluntad a la voluntad de su Padre, aplastó la cabeza de la serpiente, es decir, de Satanás, en cumplimiento de la profecía dada en Génesis 3:15. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com.ar. Cada Semana Santa conmemoramos la muerte en la cruz y posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También recordamos la última cena no solo durante la Semana Santa, sino cada vez que celebramos el sacramento de la Santa Cena del Señor, una vez al mes en nuestras congregaciones, participando del cuerpo y de la sangre de Cristo a través de las especies del pan y del vino. Sin embargo, solemos pasar por alto uno de los eventos más importantes, creemos nosotros, de toda la historia de la redención, que es la noche que nuestro Señor Jesucristo pasó en el huerto de Getsemaní en vísperas de la cruz. Por supuesto, como hemos dicho, que la cruz es el punto culminante de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el lugar donde la iglesia fue redimida, purificada y salvada del infierno. Pero quiero referirme más bien a lo que sucedió luego de la última cena y antes de la cruz en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní es una pequeña arboleda que consta de 8 olivos centenarios ubicados al pie del Monte de los Olivos, a las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén. Su nombre deriva de la expresión aramea Gad Shemané, que significa prensa de aceitunas, es decir, donde se extrae el aceite de oliva, de las olivas que son las aceitunas. De acuerdo al libro de Mateo, luego de la última cena pascual y antes del arresto y de la cruz, Jesús llega con sus discípulos a un lugar que solía visitar, llamado Getsemaní, toma a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice la Escritura, y apartándose del resto les pide que velen mientras él, triste y angustiado, ora al Padre. Nuestro Señor repite la misma oración 3 veces. La primera la podemos encontrar en Mateo 26:39, donde podemos leer: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La segunda oración la podemos encontrar en Mateo 26:42, donde podemos leer: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y la tercera oración la podemos encontrar en Mateo 26:44, donde podemos leer: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Al finalizar cada una de estas 3 oraciones, el Señor vuelve al lugar donde estaban sus discípulos y los encuentra las 3 veces durmiendo. La primera vez los reprende, lo cual lo podemos ver en Mateo 26:40 al 41. La segunda vez no les dice nada, según Mateo 26:43, y la tercera los libera y los exime de toda carga, según Mateo 26:45. Esa noche nuestro Señor tuvo miedo. En Mateo 26:41 podemos leer: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y nuestro Señor tuvo miedo esa noche porque fue crucificado en debilidad. Esto lo escribe Pablo en 2 Corintios 13:4, donde podemos leer: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y nuestro Señor tuvo miedo, además, porque fue crucificado como hombre y no como Dios. Esto lo detalla muy bien el apóstol Pablo en Filipenses 2:6 al 8, donde podemos leer: el cual, siendo en forma de Dios, refiriéndose a Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Lo que se había corrompido en un huerto, allá en Edén, a causa de la desobediencia del primer Adán, debía ser restaurado en otro huerto, Getsemaní, a causa de la obediencia del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15:45. El apóstol Pablo también en Romanos 5:19 nos escribe: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dijimos anteriormente que el nombre Getsemaní deriva de la expresión aramea Gashemané, que significa prensa de aceitunas, es decir, donde se extrae el aceite de oliva de las olivas, que son las aceitunas. En dicha prensa, las aceitunas, es decir, las olivas, son presionadas de tal manera que liberan casi todo el aceite que poseen. Getsemaní es entonces un lugar de presión, de tristeza y de angustia extremas. Esa noche, en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor estuvo muy triste y angustiado, conforme lo podemos leer en Mateo 26, 37 al 38, y fue presionado de tal manera que sufrió una condición muy rara en la que se suda, es decir, en la que se transpira sangre. Bajo mucha presión, los pequeños vasos capilares de las glándulas sudoríparas pueden romperse y mezclarse de esta manera la sangre con el sudor. En Lucas 22:44 podemos leer: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En esta condición nuestro Señor oró al Padre y dice la epístola a los Hebreos, en Hebreos 5:7, lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El temor reverente de nuestro Señor Jesucristo se manifestó en que luego de los ruegos y de las súplicas sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Mas hágase tu voluntad y no la mía, dijo en Mateo 26:39, versículos 42 y 44. ¿Qué habrá hecho el Padre? La Biblia dice que le mostró algo. ¿Qué le habrá mostrado? Nosotros creemos que le mostró el futuro. En Hebreos 12:2 podemos leer: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Padre le mostró nuestro gozo de ser salvos por su muerte en la cruz, situación que en ese momento estaba todavía en el futuro. En la cruz fue consumada la victoria de Jesucristo sobre Satanás y sus demonios, pero esa victoria se inició en Getsemaní, cuando Jesucristo a solas y en oración sometió su propia voluntad a la voluntad del Padre, lo cual podemos ver en la expresión hágase tu voluntad y no la mía, y es aquí donde Jesucristo, creemos nosotros, aplastó la cabeza de Satanás. En Génesis 3:15 podemos leer la siguiente profecía: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como nota de color, si viste la película La Pasión de Cristo, The Passion of the Christ, de Mel Gibson, recordarás que es en la escena del huerto de Getsemaní donde Jesucristo le aplasta la cabeza a una serpiente que aparece de la nada. Todos nosotros debemos llevar una cruz en esta vida. Esto lo podemos ver claramente en Mateo 16:24, donde podemos leer: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si todos pasamos por una cruz, es totalmente lógico que debamos pasar previamente también por un Getsemaní, ese lugar de presión, angustia y tristeza, donde a solas, sin oración, debemos someter nuestra propia voluntad a la voluntad del Padre, repitiendo las palabras de Cristo: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad y no la mía.
Si subimos a la cruz sin haber pasado por Getsemaní, es decir, sin haber sometido nuestra voluntad a la voluntad del Padre, lo único que vamos a hacer es agonizar sin consumar absolutamente nada. La cruz sin Getsemaní es una cruz totalmente estéril, es decir, sin propósito. Por lo tanto, no es la cruz de Cristo, sino la cruz de Satanás. Y lo peor que nos puede suceder es estar llevando la cruz de Satanás y creer que estamos llevando la cruz de Cristo. Lo único que engendra la cruz de Satanás es resentimiento para con Dios, porque no entendemos por qué si estamos llevando una cruz, nunca terminamos de obtener la victoria. Te preguntarás entonces cómo saber si estamos llevando la cruz de Cristo. Para contestar esta pregunta debieras preguntarte si antes de subir a la cruz pasaste por Getsemaní, es decir, si sometiste tu voluntad a la voluntad del Padre. Si pasaste por Getsemaní, es decir, si ya sometiste tu voluntad a la voluntad del Padre, entonces estás llevando la cruz correcta, que es la de Cristo, y tarde o temprano obtendrás la victoria. Pero si no pasaste por Getsemaní, yo te sugiero que te bajes de la cruz y vayas a encontrarte con el Padre en Getsemaní, y allí sometas tu voluntad a la voluntad del Padre, y el Padre, como hizo con su Hijo, te entregará la victoria allí mismo. Luego, cuando camines hacia la cruz, la misma ya no te parecerá tan pesada ni tan dolorosa. Como sabemos, Jesús fue crucificado junto con dos ladrones. Esto lo podemos ver en Lucas 23, 32 al 33, donde podemos leer. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Con esto se cumplió la profecía de Isaías 53:12, donde podemos leer: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si alguien observaba el cuadro completo, podía contar 3 cruces, la de Jesucristo y la de los 2 malhechores. Los 2 ladrones murieron en la cruz junto con Cristo, pero mientras uno blasfemó, y esto lo podemos encontrar en Lucas 23:39, donde podemos leer: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro creyó. Y esto lo podemos ver en Lucas 23:40 al 43, donde podemos leer: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los 2 ladrones pasaron por la cruz y murieron. Pero mientras el que blasfemó y no se arrepintió murió y se fue al infierno, el otro que se arrepintió y creyó entró con Cristo en el paraíso. Hay entonces 2 tipos de cruces: la cruz maldita y la cruz bendita. La cruz maldita es la cruz de Satanás y es la cruz de los rebeldes. Es absolutamente imposible crucificar la carne y morir a ella si, al igual que Cristo, previamente no sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre en nuestro Getsemaní. Porque, según podemos leer en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, llegamos al fin de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que haya resultado de edificación y que termine siendo de bendición para todos aquellos que lo terminen viendo. Nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, también seguramente bajo la forma de video. Que Dios los bendiga. Amén.